gmail.com. Buenas tardes a la segunda jornada de la Semana de Montaña del Club Alpino Madrileño. Hoy tenemos una ponencia de Historia y Arte sobre la iconografía hindú en el Himalaya, a cargo de Ramón Muñoz López. Ramón Muñoz es licenciado en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, posgrado de especialista en Arte de India por la Universidad Complutense de Madrid y profesor y guía de alta montaña, escalada y media montaña en la Asociación Española de Guías de Montaña AEGM, técnico deportivo TD2. Hoy nos hablará de un trabajo fin de máster que realizó sobre la iconografía hindú en el Himalaya. Cuando quieras, Ramón. Esta ponencia viene dada por unos estudios que hice después de la licenciatura en Historia del Arte sobre el título de especialista en Arte de India. Entonces, pues como todo máster, al final pues tienes que hacer un trabajo y este es el trabajo que yo hice, el Himalaya en la iconografía hindú. Este trabajo está compuesto de 3 partes. Entonces os voy a resumir un poco estas 3 partes del trabajo y es a lo que lo voy a leer realmente. Entonces, después de ello, pues podemos tener un diálogo sobre lo que si os ha gustado, no os ha gustado, si tenéis alguna duda de ciertas cosas que van a salir en esta presentación, ¿no? Vamos a empezar. Estas 3 partes son, primero, las primeras referencias del Himalaya en la literatura hindú, luego la morada de los dioses, la Trimurti, y para terminar, las montañas sagradas del Himalaya. La gran cadena de montañas del Himalaya nace en la meseta del Pamir y recorre un gran arco de más de 3.000 kilómetros hacia el este, a través de Pakistán, India, Tíbet, Nepal, Bután, Sikkim y Assam. Su nombre procede del sánscrito Himalaya, palabra compuesta por Hima, nieve, y Alaya, morada, lugar. En su inicio recibe el nombre de Karakorum, en Pakistán, pero en su continuación la denominación es Himalaya. Al sur de los altos desfiladeros himalayos se extiende la selva tropical cálida y húmeda, con una vegetación exuberante, azotada por las abundantes lluvias monzónicas de la estación estival. Al norte, el paisaje es árido, desolado, con desnudas alturas que emergen de valles pedregosos. Los colores dominantes son el azul del cielo, el gris y el marrón de las montañas. Los árboles son raros y escaso cualquier otro tipo de vegetación, siendo la vida muy dura debido a la altitud y la atmósfera enrarecida que provocan grandes saltos de temperatura entre las zonas expuestas y las no expuestas al sol. Los pueblos que poblaban las mesetas del norte del Himalaya eran nómadas y, siguiendo su costumbre de buscar nuevos territorios o según conocían la existencia de los fértiles valles al sur de la cordillera, fueron introduciéndose a través de los contados desfiladeros y collados que podían ser atravesados. Una de esas rutas fue siguiendo el curso del río Sutlej. Otra, proveniente de la región de Kashmir, atravesaba el árido valle de Chandra y seguía el curso del río Spiti. Desde aquí, por el paso de Baralacha, se llegaba al Alto Laúl y más al norte al Ladakh. Los arios, como así se les denomina a los pueblos que invadieron el valle del Indo entre el 1700 y el 1500 a.C., eran gente fuerte, sana y aventurera. Su concepto de poder era la fuerza, como grandeza, el entero fenómeno cósmico vigoroso y la divinidad misma. Tenían un culto animista y por tanto eran adoradores de la naturaleza, el sol, la luna, la tierra y el cielo, la lluvia y el viento, la gran selva y el profundo vacío, todo atrajo su atención. Por ello, los primeros sabios eran observadores entusiastas de la naturaleza y sus fenómenos, y nos cuentan en sus escritos, como el Rig Veda, la rutina diaria del sol, los viajes cada noche de la luna y otros cuerpos celestes.
Sus ojos críticos cayeron sobre todos los fenómenos cósmicos que se desarrollaron delante de ellos: el cambio de estaciones, la maduración de las frutas, la llegada oportuna de los eclipses y las nubes, el flash del relámpago y el discurso del silencio. Todo esto y mucho más era cuidadosamente observado y calculado por ellos. Asombrados por la exuberancia de la naturaleza, su belleza y su fuerza, se entregaron a la poesía lírica en alabanza de su poder. El Rig Veda, los 4 Vedas, son los textos más tempranos donde se recoge esta presencia. Contiene himnos en alabanza del sol, la lluvia, el viento y otros poderes de la naturaleza, llamados Maru, dios del viento, Indra, dios de la lluvia, y Mitra, dios del sol. Pronto descubrieron que el fuego era su amigo más íntimo y necesario, y por ello adoraron a Agni, dios del fuego, que era el representante terrenal del sol poderoso, la fuente de todo poder y dador de vida. El Rig Veda se abre con un verso a Agni. Invocamos a Agni, que es el primero en estar sentado en nuestro sacrificio, intérprete o ejecutante de las tareas de los dioses, aumentador de todas las cosas preciosas. Y elegimos a Agni, que es nuestro mensajero, para que invite a los grandes poderes para ser nuestros amigos. Queda patente que el fuego era completamente necesario para ellos, pues era el medio a través del cual se invocaba a los dioses y se ejecutaban los sacrificios devocionales. De la misma forma que la vida de estos pueblos estaba en consonancia con la naturaleza más visible, se fue haciendo necesario para ellos tener un panteón de dioses que dieran justificación a todo aquello. Mientras que la ciencia occidental recientemente llegó a la conclusión de que la elevación del Himalaya se realizó en fases diferentes, estos pueblos aparentemente ya estaban bien informados acerca de la geología del Himalaya, no solo en tiempos del poeta Kalidasa, sino incluso anteriormente. Este poeta sánscrito, que vivió entre el siglo IV y V a.C., se le menciona como uno de los Navaratna, las 9 joyas de la corte del rey Vikramaditya, y en su obra Kumarasambhava, en el canto 6, nos dice: hacia los lados, hacia arriba y desde abajo, la grandeza del Señor Vishnu es omnipresente. Del mismo modo, su grandeza se ha logrado en 3 etapas. Primero hacia un lado, luego un empuje hacia arriba y luego un último empuje desde abajo. Así, en el famoso himno Prajapatya del Rig Veda, el Rishi describe a un dios supremo o poder que se manifiesta en forma de dioses menores en el plano del mundo físico o material. En el tercer verso de este famoso himno, Prajapati, el señor de la creación, canta las alabanzas de Himavan o Imvanta, el venerable Himalaya, la morada de la nieve, y dice: Himavan es parte del ser universal y no solo una gran cordillera de montañas. Es a él a quien pertenecen estas celestiales alturas de nieve. Él es el señor del mar, junto a los ríos que desembocan en él. Son direcciones a lo largo de él, en donde ha extendido sus 2 brazos. Él es el Dios a quien debemos adorar con nuestras ofrendas. De lo anterior está claro que lo que se dirige al este y al oeste de las montañas del Himalaya se considera como los 2 brazos del gran ser, que tiene el mando y el control de todas las direcciones. Esto queda patente en el mapa del Kangri Karnach, el Tibetan Kailas Purana, donde el río Sutlej se representa saliendo de la trompa de un elefante, el río Brahmaputra saliendo de la boca de un caballo y el río Indo saliendo de las fauces de un león. Estos pueblos no tardaron en reconocer la importancia, el valor y la grandeza del Himalaya como la cordillera que les nutría de vida. Subió desde un Sanu a otro pico más alto, cumpliendo con su tarea. Este verso indica cómo los primeros antepasados de los indios amaban y respetaban el Himalaya y de cómo lo pudieron explorar. El Himalaya ya era bien conocido entre los sabios filósofos de India mucho antes de que Valmiki escribiera su epopeya Ramayana. Muchos siglos más tarde, el sucesor de Valmiki, Kalidasa, era consciente de la importancia de sus palabras cuando escribió: en dirección norte existe la noble montaña del alma,
por nombre Himalaya. Él es el señor de todas las montañas. Con los brazos extendidos acoge los océanos del este y oeste. Se encuentra sin igual como la varilla de medición de la tierra. El Himalaya fue el punto focal espiritual de los arios, inspirándoles y llevándoles cada vez más y más alto en su búsqueda a la verdad espiritual. En su presencia los malos pensamientos no son posibles, y la grandeza y el infinito del espíritu puro se convierten en una realidad. Dicen los Purana, como el sol seca el rocío de la mañana, así son los pecados del hombre disipados a la vista del Himalaya. Esta cordillera se convirtió en el refugio de grandes ascetas y filósofos, estimuló la sensibilidad espiritual y artística y fue fuente de inspiración de pensamientos místicos y sublimes hasta el día de hoy. Uno de estos filósofos, nacido en un lugar remoto, en Malabar, es Swami Tapovan Maharaja, el cual profesaba una devoción natural por el Himalaya. Su estudio de la antigua literatura en lengua malayalam y libros sánscritos lo inspiró a peregrinar por las santas laderas que había a su vez inspirado a Adi Sankara en el siglo VIII después de Cristo. Dejó Kerala y atravesó la longitud del subcontinente indio hasta Badrinath. Allí, escondido dentro de una cueva solitaria, durante años escribió sus famosos comentarios sobre los Brahma Sutras, Upanishad y Bhagavad Gita. También fue el primero que consolidó la doctrina Advaita Vedanta y estableció el santuario de Badrinath en las orillas del río Sarasvati, dedicado a Vishnu, del que se dice que existía ya en tiempos védicos y que más tarde fue un templo budista con forma de vihara. Aparte de un número de poemas líricos y canciones en sánscrito, Swami Tapovan ha dejado escritos detallados sus viajes en el Himalaya, en 2 obras escritas en malayalam, Himagiri Vihara y Kailasa Yatra. En este verso de Kalidasa se refleja aquello que buscan los ascetas en el Himalaya. En el Himalaya hay ascetas que toman el sustento para la vida de la atmósfera pura, en lugar de buscar medios de subsistencia en los abundantes bosques con árboles que podrían satisfacer su necesidad. Los lagos del Himalaya se vuelven completamente dorados con el polen de oro que cae de las flores de loto, lo cual sirve a los ascetas para sus abluciones sagradas solamente y no para fines mundanos. El Himalaya está lleno de rocas que consisten en piedras y joyas preciosas, pero los ascetas las utilizan como asientos de meditación en medio de las ninfas celestes y apsaras, ya que están profundamente inmersos en la práctica de la continencia. De hecho, el Himalaya es la morada del cumplimiento de todo lo que es deseado por los sabios, pero en medio de esta abundancia y prosperidad, estos ascetas practican la penitencia. La segunda parte de este trabajo está dedicada a la morada de los dioses, fundamentalmente a la Trimurti. Prácticamente todos los dioses del panteón hinduista están profundamente enraizados con la naturaleza del Himalaya, pero son 3 de ellos los que tienen un vínculo más profundo con la montaña: Brahma, Vishnu y Shiva. En el marco del hinduismo, estas 3 deidades conforman la llamada Trimurti, con Brahma, que es el dios creador del universo, Vishnu, que es el dios preservador, y Shiva, que es el dios destructor. Según las leyendas, estas 3 deidades tienen su residencia en una montaña distinta del Himalaya. Además, están en armonía con importantes ríos que han formado siempre parte de la vida diaria y el culto a la muerte en la India. En el mapa que vemos ahora se puede ver rodeados por un círculo rojo donde se encuentran el monte Meru y el pico Sibling dentro de la cordillera del Garhwal en el Himalaya indio, así como el nacimiento del río Ganges en Gaumuk. El monte Kailas se encuentra más al norte, dentro del Tíbet, y pertenece a la cordillera Gandhise en el Transhimalaya. Comencemos con Brahma, que habita en el monte Meru,
montaña mítica sagrada que existe realmente en la cabecera del nacimiento del río Bhagirathi, que aguas más abajo se convertirá en el río Ganges. Según la leyenda, este mítico monte fue utilizado por los dioses para batir el océano de leche, puesto que estaban en peligro de perder su autoridad sobre los demonios, los asuras. Fue entonces cuando Vishnu se convirtió en tortuga, su segundo avatar, para colocar el monte Meru sobre su caparazón y ayudar así a los dioses a batir el océano de leche y expulsar a los asuras. El monte Meru tiene 3 cumbres, siendo la sur la más alta, con 6.660 metros. Pertenece al área del glaciar Gangotri en la cordillera de Garhwal, en el Himalaya indio. Muy cerca del monte Meru se encuentra el pico Sibling, de 6.543 metros, llamado así por su analogía con el linga de Shiva y pertenecer, al igual que el anterior, al área del glaciar Gangotri, en la cordillera de Garhwal, en el Himalaya indio. Sin embargo, la morada de Shiva es el monte Kailasa, o Kailas, del que los Purana dicen que es el pilar y centro del mandala del mundo, y los 4 ríos que nacen en él fluyen a los 4 extremos del universo y lo dividen en 4 regiones. Es una montaña sagrada que se encuentra en el Tíbet. Esta montaña es vista por el hinduismo como el paraíso y último destino de las almas. Alrededor de ella se configura una curiosa simbología. La montaña es el linga o falo del dios Shiva, y el lago Manasarovar, situado en el valle, es el yoni o vulva de su consorte Parvati. En la iconografía hinduista también aparece ligado al monte Kailas el asura Ravana, el cual, después de conquistar el reino de Lanka, actual Sri Lanka, a su medio hermano Kubera, se encontró con el dios Shiva y su consorte Parvati en la morada de este. El caprichoso Ravana trató de mover la montaña sagrada y Shiva, molesto por esta actitud, arrogante y orgullosa, tocó apenas la montaña con su dedo y la afianzó sobre Ravana. Los sirvientes de Shiva informaron rápidamente al asura sobre la ofensa del dios, ante lo cual Ravana se infligió una penitencia. Decidió componer y cantar canciones alabando a Shiva durante años, hasta que éste decidió liberarlo. El monte Kailas tiene 6.638 metros de altura y no ha tenido ningún intento de ascensión a su cumbre por deferencia a las creencias religiosas budistas e hinduistas. Todos los ríos más importantes de las regiones del Himalaya nacen en el Kailas, a quien los tibetanos llaman Kang Rinpoche, joya de las nieves. Estos ríos son el Yarlung Sampo o Brahmaputra, que va hacia el este, para después de recorrer el Himalaya por el norte, torcer hacia el sur y desembocar en el Golfo de Bengala. El Indo discurre hacia el norte para adentrarse en el Ladakh. Al llegar a la región de Kashmir, tuerce al sur y desemboca en el mar Arábigo. El Sutlej, que va hacia el oeste y después de atravesar el Punjab, se une al río Indo en Pakistán. Y el río Ganges, que nace a poca distancia del Kailas, al sudoeste, en el Himalaya indio, y que después de recorrer la llanura indogangética, desemboca en el Golfo de Bengala. Esa extraordinaria situación es el resultado de un tipo de falla especial, aparecida en la región del Kailas hace 30 millones de años, cuando el Himalaya se encontraba en su fase orogénica inicial. Los devotos jainistas afirman que en los albores de la historia, Rishabha, su legendario legislador, alcanzó el nirvana en el monte Kailas, donde decidió morir ayunando. Según el Vishnu Purana, el emperador Bharata era hijo de Rishabha y fue quien dio a la India el nombre de Bharata Varsha. Los jainistas cuentan que hizo construir un templo en el monte Kailas para recordar el nombre de su padre. Era tan magnífico que los hijos de Bharata temían que robaran sus tesoros. Por esta razón, cavaron trincheras defensivas cambiando el curso del río Ganges. Los espíritus Naga, habitantes de las aguas, se enfurecieron tanto que el rey de los Naga aniquiló a todos los hijos de Bharata. Este hecho dejó al emperador sumido en la desesperación, aunque después logró aplacar al rey de los Naga, haciendo que su nieto Bhagirat
volviera el río Ganges a su curso normal, para que pudiera llegar hasta el mar. Esto explica por qué al río Ganges, en su nacimiento y primer recorrido, se le llama Bhagirathi, en recuerdo del nieto del rey Bharata. En el mapa, que podemos ver a continuación, se puede ver claramente dónde se encuentran las fuentes del río Ganges, que recibe el nombre de río Bhagirathi, a los pies del monte Meru y del pico Sibling, en el glaciar Gangotri. Asimismo, el grupo de montañas más cercanas también se llaman así. El lugar, en su conjunto, se denomina Gaumuk y se conoce desde hace mucho tiempo. Durante un tiempo se pensó que el río Sarasvati, un riachuelo que emerge de un pequeño lago situado en el puerto de Mana, a 5.450 metros de altura en la frontera con el Tíbet, estaba nutrido por uno de los pequeños afluentes del Sutlej, que nace en el lago Manasarovar y que nutría al Ganges de las aguas nacidas al pie del Kailas, el centro del universo. Sin embargo, más tarde la realidad se impuso y se comprobó que el río Ganges, con el nombre de Bhagirathi, nace en la cordillera del Garhwal. En el curso del río Sarasvati se encuentra Badrinath, lugar del que ya hemos hablado y que durante un tiempo se creyó que era una de las fuentes del Ganges y al que acudían numerosos ascetas. Es uno de los 4 lugares más sagrados para los hinduistas en el Himalaya indio. Los otros son Kedarnath, Yamunotri y Gaumuk, en el glaciar Gangotri. Otra de las versiones sobre el nacimiento del río Ganges la hace hija de Shiva y Parvati, según cuenta la leyenda. Estando un día Parvati jugando con Shiva, se deslizó maliciosamente tras él y con sus manos le tapó los ojos. En ese momento la vida se extinguió en el universo, el sol se quedó sin brillo y el mundo se sumió en tinieblas. Aterrorizada, la diosa retiró las manos, pero de sus dedos partió una gota de sudor, que fue el origen del río. Aunque la versión más extendida es la que la considera hija del Himalaya. Ganga vivía en el cielo, pero siendo preciso su descenso a la tierra, Shiva prestó su cabeza para amortiguar el golpe de la caída de la cascada divina que podía destruir la humanidad, y las aguas resbalaron por su cabellera. Esto último queda patente en el maravilloso relieve esculpido en el Gran Peñón, en los siglos VII y VIII después de Cristo, en Mahabalipuram. En cuanto a Vishnu, el dios de 4 brazos y color azul, su morada espiritual es el monte Vaikunthá. Sus seguidores, los Vaisnava, creen que está formado por infinitos planetas, llamados Loka, donde vive el dios con su consorte Lakshmi, recostados sobre la serpiente Sesanaga, y los 3 se expanden para estar presentes en cada uno de los planetas. Cuando las fuerzas del mal comenzaron a gobernar el mundo, Vishnu, el gran preservador, dejó su morada celestial, el monte Vaikunthá, y descendió a la tierra de diferentes formas o avatares, para rescatar a la humanidad del mal. Sin embargo, el monte Vaikunthá no se ha podido encontrar nunca, pues como bien dice la tradición del Vishnu Purana, es una montaña espiritual. En la tercera parte, dedicada a las montañas sagradas del Himalaya, se explica cómo a lo largo de la cordillera del Himalaya hay diversas montañas que, según las creencias locales, son sagradas por diferentes motivos, aunque el principal de todos ellos es que una divinidad mora en la cumbre de la misma. Por ejemplo, hemos visto cómo el monte Kailas es una de ellas, la más sagrada de todas para el hinduismo, por ser el eje del universo y morar en ella Shiva con su consorte Parvati. Cada año, miles de personas realizan la parikrama o kora, una peregrinación, al monte Kailas, a modo de purificación individual y devoción, siguiendo una tradición que se remonta a varios siglos atrás. La parikrama o kora consiste en rodear la montaña. Los hindúes y los budistas creen que esta circunvalación debe hacerse en la dirección de las manecillas del reloj, mientras que los jainistas y los bompo lo hacen al revés. El sendero alrededor del monte Kailas tiene 52 kilómetros de longitud
que se realiza normalmente andando en 3 o 4 días, si bien muchos peregrinos lo hacen en más tiempo, realizando un ritual de purificación mucho más intenso. Hacen toda la circunvalación realizando postraciones que consisten en que estando de pie el peregrino se lanza hacia adelante sin mover los pies y se acuesta durante unos segundos sobre su vientre con los brazos estirados hacia adelante. Recita un corto mantra, hace una marca en el piso con los dedos o dejando una piedra, se levanta sobre sus rodillas y camina a 4 patas sobre las manos y las rodillas hasta tocar la marca con los pies o recoge la piedra. Se pone en pie y repite todo el proceso una y otra vez. De acuerdo con todas las religiones que reverencian la montaña, pisar las laderas del monte es un pecado. Los lugareños dicen que los demonios que se han aventurado a ofender al señor Shiva de esta manera han fallecido en el intento. Además, es la única montaña en el mundo que no ha tenido ningún intento de escalada por deferencia a las creencias que hay sobre ella. Las otras 2 montañas sagradas que hemos visto son el monte Meru y el pico Sibling, uno por ser la morada de Vishnu y su consorte Lakshmi y el otro por ser el linga de Shiva. Ambos, al estar muy próximos, son visitados en peregrinación por muchos ascetas, que van a las aguas de los ríos que nacen a sus pies para purificarse, entre ellos el río Bhagirati, que, como se ha comentado aguas más abajo, toma el nombre de Ganga o Ganges. La única montaña de más de 8.000 metros de altura que cuando se conquistó no se oyó la cumbre es el Kanchenjunga, de 8.586 metros, tercera montaña más alta del mundo, cuya traducción es los 5 tesoros de las nieves. Kanchen quiere decir nieve, grande, y Zonga, tesoro o 5, cuyo nombre proviene del tibetano, aunque las 2 últimas sílabas se cambiaron por Yunga, debido a su pronunciación y la compleja dificultad para su escritura por el montañero y escritor inglés Douglas Freshfield en la Royal Geographical Society. Este nombre le viene dado porque la montaña tiene 5 picos, 4 de ellos por encima de los 8.400 metros. Los picos representan los tesoros de los 5 repositorios de los dioses, que son oro, plata, gemas, cereal y libros sagrados. También se conoce a esta montaña con el nombre de Sebalugma en el idioma limbu local del Sikkim, traducido como montaña a la que hacemos ofrendas. La primera ascensión al Kanchenjunga se produjo el 25 de mayo de 1955 por la expedición británica liderada por Charles Evans, siendo los alpinistas George Vann y Joe Brown los primeros en lograrlo. Por respeto a las creencias de los pobladores del Sikkim, para quienes la cumbre es sagrada, detuvieron su ascenso 6 metros por debajo de la cima, pues así lo habían prometido cuando les dieron el permiso de ascensión. Costumbre que se ha venido respetando por la mayor parte de las expediciones posteriores. El Machapuchare es otra de las montañas sagradas del Himalaya. Tiene 6.993 metros y su nombre, traducido del nepalí, es cola de pez, por las 2 cumbres que tiene y que asemejan esa forma. Está situada en el macizo de la Annapurna, en Nepal, a unos 25 kilómetros al norte de Pokhara. Está consagrada al dios Shiva y es sagrada para el pueblo Guru, y como tal los habitantes de la zona la veneran. Ello conlleva que la escalada no esté permitida y que toda la zona a su alrededor se haya preservado, lo que implica en la zona una gran biodiversidad. Oficialmente, el Machapuchare nunca ha sido escalado, aunque en el año 1957 se realizó la primera y única ascensión por parte de un equipo británico liderado por Jimmy Roberts, en el que los alpinistas Wilfrid Noyce y David Cox llegaron a 50 metros de la cumbre el día 1 de junio de 1957, a través de la cresta norte, pero no completaron la ascensión porque habían prometido, respetando las creencias locales, no poner el pie en la cumbre. Desde entonces se ha prohibido a los escaladores su ascensión.
Oficiosamente, dentro de ciertos círculos de escaladores, es sabido que Bill Dent, alpinista de Nueva Zelanda, excepcionalmente fuerte, subió ilegalmente al Machapuchare a principios de los años 80. Lamentablemente, falleció en una avalancha en el Makalu en 1983, por lo que tal vez nunca sepamos todos los hechos con certeza. ¿Fue Shiva quien castigó al transgresor de la norma sagrada? No se sabe. La montaña Gangar Puensum, de 7.570 metros, está localizada al norte del reino de Bután, en el límite de la frontera con China, lo cual ha hecho que este país reclame parte de ella y esté hoy en día en disputa. Es la más alta de Bután y es otra de esas montañas donde los pueblos locales dicen que habitan los espíritus. Su nombre significa el pico blanco de los tres hermanos espirituales. Hasta 1983 estaba prohibido subir cualquier montaña en Bután. Ese mismo año, el país abrió la posibilidad de la práctica del montañismo dentro de sus fronteras, por lo que algunas expediciones se lanzaron a la conquista de la montaña. Entre 1985 y 1986 fueron 4 las que lo intentaron. Una de esas expediciones, de origen británico, midió con bastante precisión la altura de esta montaña, dándole 7.548 metros. Hoy en día se considera que está en los 7.570, como ya he indicado anteriormente. En 1994, y debido a las presiones religiosas de los habitantes de Bután, se prohibió la ascensión de todos los picos superiores a 6.000 metros en el país, pero en 1998 una expedición japonesa consiguió un permiso de ascensión por parte de China para ascender a la montaña, aunque este permiso luego fue retirado debido a conflictos políticos entre ambos países. Sin embargo, antes de suceder esto, el equipo japonés partió desde el Tíbet y coronó con éxito un pico subsidiario del Gangar Puensum, el Linkiang Kangri, de 7.535 metros, al que también se le conoce como Gangar Puensum Norte, pero que no constituye la cumbre principal de la montaña. Esa fue la mayor cercanía conseguida por el ser humano en este pico del Himalaya. Por tanto, el Gangar Puensum se ha convertido en la montaña más alta del mundo sin haber sido conquistada. Que hoy en día se considera. El Nanda Devi, de 7.816 metros, cuya traducción es diosa de la felicidad, es la morada de Parvati, además del paraíso que ella comparte con Shiva en el monte Kailas. Esta montaña está considerada hija del Himalaya en la mitología y creencias locales y está situada en la cordillera de Garhwal, en el Himalaya indio. Es la segunda montaña más alta de la India. Se encuentra en medio de un anillo de picos nevados de más de 6.000 metros de altura, que conforman un santuario de protección de la diosa, al que se accede a través del aterrador desfiladero del Rishi Ganga, uno de los desfiladeros más grandiosos de la Tierra, con 30 kilómetros de longitud. El Nanda Devi está en Uttarakhand, la principal zona de peregrinación en el Himalaya indio. Parvati tiene varios santuarios y templos dedicados a ella en esta región. Uno de los más conocidos está en la colina de Almora, que ofrece unas de las mejores vistas de la montaña y de los picos que la rodean. Aunque principalmente es una deidad benévola, la diosa puede adoptar la forma de Durga, la diosa de la ira, aunque la gente de la región ve el Nanda Devi como diosa benévola, fuente de vida y renovación. Según la antigua mitología hindú, el avatar Matsya, pez en sánscrito, del dios Vishnu, se le apareció al rey Manu cuando se estaba lavando las manos en un río. El pequeño pez le pidió que lo salvara, por lo que el rey lo puso dentro de su lota, un recipiente de cobre. Pero el pez creció y el rey tuvo que ponerlo en un charco. El pez siguió creciendo y el rey lo puso en un lago y finalmente en el océano. Matsya entonces le dijo al rey que vendría una inundación. Entonces Manu construyó una gran nave donde alojó a su familia y a todos los animales para repoblar la tierra, y enganchó la nave al cuerno de Matsya, que remolcó la nave a la seguridad de la cima de una montaña.
Cuando las aguas retrocedieron, Manu junto a su familia y los restos de todas las criaturas vivientes bajaron la ladera de la montaña para repoblar la tierra. La gente de Uttarakhand identifica la montaña de la inundación como el Nanda Devi, y un grupo local, los Rajis, dicen que la montaña es la morada de sus antepasados. Según la misma leyenda, los 7 sabios de la mitología hindú acompañaron a Manu y se quedaron a vivir en compañía de la diosa para ser más tarde consagrados como 7 estrellas en la constelación de la Osa Mayor. La montaña tiene 2 cumbres, la occidental llamada Nanda Devi y la oriental llamada Nanda Devi Este o Sunanda Devi. La primera ascensión de la montaña fue realizada después de arduas exploraciones para llegar al santuario donde se encuentra. Todo comenzó en 1883, cuando el inglés Graham, con 2 famosos guías suizos, intentó hallar un paso a través del Rishi Ganga, que terminó en fracaso. Y así durante los siguientes 50 años en que muchos exploradores intentaron sin éxito hallar una ruta factible que condujera al santuario, siendo en este tiempo Tom Longstaff, con 2 guías italianos, los hermanos Alessis y Enrique Brocherel, los primeros en asomarse al santuario a través de un collado situado al este del mismo, pero sin poder descender a él. En 1934, los ingleses Eric Shipton y Harold William Tillman consiguieron, tras mucho trabajo y algo de suerte, llegar a los pies de la montaña, dentro del santuario, a través del desfiladero del Rishi Ganga. 2 años después, y bajo la dirección de Tillman, una bien preparada expedición británica-estadounidense conquistó la cumbre de esta montaña el 29 de agosto de 1936, llegando a la cima el propio Tillman en compañía de Noel Odell por la arista sudoeste. En 1983, y debido a los serios problemas ambientales que se venían notando desde 1977, el santuario fue cerrado y prohibido a las expediciones de montaña y a las poblaciones locales. Quiero terminar con unos versos del Shiva Pradosa Stotra, que describe una de las danzas de Shiva en el Himalaya. Con la madre de los 3 mundos, sentada en un trono dorado, adornada con piedras preciosas, Sulapani baila en las cumbres del Kailasa, y todos los dioses se reúnen en torno a la danza. Sarasvati toca la vina, Indra la flauta, Brahma sujeta los címbalos, que marcan el tempo, Lakshmi comienza una canción, Vishnu toca un tambor y todos los dioses los rodean. Gandharvas, Yaksas, Patagas, Uragas, Siddhas, Sadiyas, Vidayaras, Amaras, Apsaras y todos los seres que pueblan los 3 mundos están aquí reunidos para presenciar la divina danza y escuchar la música del coro celestial a la hora del crepúsculo. Esta es una de las imágenes más famosas de Shiva, llamado Nataraja. Conclusión. No existen leyendas ni mitologías en el ideario de los pueblos, sino son en base a algo tangible. En este caso son las montañas y la cordillera del Himalaya, donde se mezclan creencias y mitos con la realidad palpable de lo que tienen ante sus ojos, pues la grandiosidad de la naturaleza contribuye a ello. Esta mezcla es algo que todos los habitantes de esta zona del mundo llevan toda la vida en su imaginación, lo cual hace del Himalaya esa tierra mágica y sobrecogedora que a todos los que la visitamos nos hace volver una y otra vez. Y bueno, pues si alguien quiere saber más sobre el arte hindú, pues puede entrar en mi página web que tenéis ahí y tenéis un montón de artículos que he publicado en internet, en revistas y también en mi web. Nada más, espero que os haya gustado. Si alguien quiere preguntar alguna cosa, pues que levante la mano y le damos micrófono. La gente podrá activar su micro para preguntar lo que quiera. Bueno, me animo yo, Ramón. Ya me gustaría conocer la zona, pero nunca he ido.
¿Qué me recomiendas? ¿Cuál sería el primer sitio al que ir por allí? El Himalaya indio y el nepalí son completamente diferentes. El Himalaya nepalí es mucho más vistoso, las montañas son más grandes y bueno, también está más lleno de gente. Eso también es verdad. Y si vais a ir a un trekking, no os recomiendo que hagáis el del Everest el primero. Os recomiendo que hagáis cualquier otro, por ejemplo, el Tour del Manaslu, que es muy bonito, que es el que yo no he podido hacer este año. Tenía un grupo para llevar y no he podido ir por el tema del COVID. Y el Dhaulagiri también es precioso, es muy bonito también. Otro que también recomiendo es, por ejemplo, el de subir al Mera Peak. Cruzas un montón de valles y tienes la montaña del Mera Peak, es un fabuloso mirador donde ves 5, 6, 8 miles. Desde allí se ve en el Kanchenjunga a 200 kilómetros de distancia. Están el Makalu, el Lhotse, el Choyu, el Everest. Bueno, pues se ven un montón de ellos. Y es una cumbre bastante asequible, aunque tenga los 6.500 metros que tiene. Entonces, bueno, pues a disfrutarlo, el que vaya. Fotos que habéis visto en toda la presentación, muchas son mías y otras pues son de algún amigo o alguna que he tenido que sacar de internet, como por ejemplo las del pico del Bután. Esas las he tenido que sacar de internet porque realmente en Bután es muy difícil entrar y mucho más difícil poder hacer un trekking al norte del país para ver esta montaña. A mí se me ocurriría preguntarte algo que muy difícil, ¿no? ¿Cómo intentamos mantener un equilibrio entre el desarrollo necesario y el apoyo que necesita esa gente, sobre todo después de aquel terrible terremoto, ¿no? Y la masificación? ¿Cómo podemos mantener un equilibrio en eso? Vamos a ver. A nivel geopolítico, Nepal existe y Bután existe porque están entre medias de dos grandes potencias y sirven como colchón para que no haya fricciones. Tanto India como China tienen la bomba atómica. Entonces, estos dos países lo que hacen es que no haya fricciones geopolíticas. Entonces, son dos países muy pobres. Bueno, Bután no tanto, pero Nepal sí. Entonces, su único y fundamental ingreso de dinero es el turismo. Así de claro. Por eso las expediciones que van a Nepal cuestan tanto dinero el poder sacar el permiso. Tener en cuenta que ahora mismo el permiso del Everest está en $50.000. Solo sacar el permiso para 8 expedicionarios. Por cada expedicionario que va hay que pagar, no sé si son 10.000 o 15.000 dólares. Entonces, esto ya es un serio hándicap para los montañeros que quieren ir allí. Y por eso las agencias comerciales hoy en día pues te piden para poder ir a hacer una expedición al Everest a través de una agencia, porque si no, no la puedes hacer, o tiene que ser una expedición nacional pagada por el país, pues piden lo que piden. Te piden los 50.000, 60.000, 70.000 dólares por toda la expedición. Ten en cuenta que los guías de alta montaña nepalíes, los sherpas antiguos, que antes iban muy mal vestidos, ahora llevan lo último. Y cobran a la última también. Aunque para las expediciones de trekking todavía los porteadores siguen cobrando, pues a lo mejor creo que están cobrando ahora unos 3 o 5 dólares al día. Lo cual quiere decir que es el trabajo mejor remunerado que hay en Nepal. Mucha gente
se mete a porteador por sacarse un dinero. Entonces, si todo esto se ha venido abajo ahora, Nepal ahora mismo está en la ruina total. Entonces, ahí está la cosa. Si vamos muchos, el país va para arriba. Si vamos pocos, el país se estanca. Entonces, el equilibrio es muy difícil, muy difícil. Sin embargo, en el Himalaya indio es mucho más fácil ir. Las montañas también cuestan dinero, pero mucho más baratas. Ten en cuenta que no hay ningún 8000 en la India. Los picos más altos son el Nun, el Kun, el Nanda Devi, son picos de 7000 y muchos metros, difíciles todos ellos, pero no los cuales he podido ver desde lejos, pero los he visto. Y bueno, pues además también en Ladakh se ha quedado mucho más en origen de lo que era el ámbito budista, o sea, la vida budista y lo que son las tradiciones budistas. Eso se ha perdido mucho menos en el Ladakh y en la zona el norte del Himalaya, en la parte india, que es el Ladakh, que en Nepal, porque toda la parte sur del Himalaya indio es hinduista, todo. Es donde nacen los grandes ríos, como os he comentado, donde nace el Ganges, que al principio se llama Varigati, y bueno, pues hay una diferencia de religión y de todo bastante grande. Entonces, todavía puedes ver los orígenes, las tradiciones, cómo vivían antiguamente en estos lugares. Hay muchos monasterios budistas que quedan todavía en el Ladakh y es una gozada visitarlos. Oye, Ramón, en ese peregrinaje al monte Kailas, que hay dos religiones, o dos... Bueno, hay cuatro. Cuatro, pero dos van en el sentido antihorario y dos en el horario, no hay conflicto ahí. Efectivamente, son sus creencias, ¿sabes? Entonces, los hinduistas y los budistas van haciendo como la vuelta a las manecillas del reloj, y luego los jainistas y los Bonpo. Los Bonpo es la religión que existía en el Himalaya antes de que llegara el budismo. Entonces es una religión animista, que cree en el sol, en la luna, en las cosas de la naturaleza. Entonces esta religión está muy enraizada dentro del budismo como la religión de los demonios. Entonces los budistas, cuando entraron en el Himalaya, lo que hicieron fue proselitismo budista y desterrar esta religión animista de la naturaleza. Pero todavía hay gente que cree en ello. Por eso se dicen los Bonpo. Y nada, bueno, pues son sus creencias. Unos van a un lado y otros van para el otro, pero os puedo asegurar que la forma en que hacen la cora es absolutamente demencial, porque a cada paso se van tirando al suelo, se arrodillan, se ponen en pie, se vuelven a tirar, y así los 54 kilómetros que dura la vuelta al Kailas. Y lo tienen que hacer una vez en la vida, según sus creencias. La verdad, este es un trekking para los occidentales espectacular, os lo puedo asegurar. Porque además se conoce el lago Manasarovar, que es un lago inmenso, pero inmenso, lleno de fauna salvaje, y es un lugar completamente salvaje, tanto el circuito alrededor del Kailas como el lago.
¿Qué pensaste? Porque me ha parecido curioso, ¿no? Es verdad que los mitos religiosos se repiten, ¿no? Pero cuando te tropezaste con el mito de Noé en versión hinduista y por lo tanto mucho más antiguo, Sí, ¿qué pensaste? ¿Qué se te ocurrió? bueno, ese mito de la inundación de las aguas y de se salva uno en un barco está en casi todas las religiones. Hay que tener en cuenta que los asirios también tenían su mito, que era Gilgamesh. Y es exactamente igual que el de Noé, ¿sabes? Con el cristianismo. Y en el hinduismo, pues existe, ya habéis visto que es otro, pero completamente exacto al que hemos comentado, ¿no? La verdad es que, bueno, pues la religión hindú está llena de leyendas, de mitos, de todo. Hay que tener, sobre todo para ir a la India, lo que sí os recomiendo es que cojáis el cerebro que tenéis aquí y lo dejéis en casa. Y vayáis con un cerebro completamente libre y completamente vacío. Porque lo que allí es rompedor todo. O sea, tanto las religiones como las tradiciones, como la vida misma. Aquello rompe todos los esquemas occidentales. Entonces, si vas con la mente abierta y con la mente vacía, para asumir lo que ellos te proponen, entonces disfrutarás mucho. Vamos, yo cuando terminé la carrera de la licenciatura de Historia del Arte, porque yo la he hecho ya de mayor, cuando me prejubilé, ¿sabéis? La he hecho de los 55 a los 60, o sea que cuando terminé la carrera hice este máster porque fue la primera vez que salía en la Universidad Complutense de Madrid un máster de este tipo sobre la India. Entonces, como yo he ido bastantes veces por allí, tanto al Himalaya como a la India, pues dije, bueno, vamos a hacerlo. A pesar de los nombres que tiene, que son terroríficos de pronunciar, ¿no? Y bueno, pues yo disfruté mucho este máster, aprendí mucho, dimos de todo y la verdad es que estoy muy contento de haberlo hecho y de haber aprendido tanto sobre la religión, sobre las costumbres, sobre la danza, sobre todo. O sea, es que es un país que en todo él es completamente distinto a nosotros. Entonces, bueno, pues hay que ir, como os digo, mente abierta y con el cerebro vacío para asimilar. A mí me hubiera gustado haberlo puesto en el club porque es mucho más ameno y mucho más gratificante verlo allí proyectado, pero bueno, estamos en las circunstancias que estamos. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por la exposición. Bueno, supongo que con el tiempo podremos hacer eso porque tenemos muchas cosas pendientes y yo sé que tú estás dispuesto a todo, a muchas cosas. Vamos a colaborar mucho más en proyectos. Dar las gracias a todos por asistir. Muchas gracias, Ramón. Nada, venga. Gracias, Hasta Ramón. luego. Gracias, Ramón. Venga, un abrazo.